pastor, bíblicamente hablando, ¿cómo refuta usted la depravación total del sistema calvinista? Ha dado pinceladas, pero ¿tiene algunos versículos, 2, 3, 4 más para añadir? Hay muchos textos bíblicos que corroboran la inocencia de los bebés, ¿sí? La no culpabilidad del bebé. Ahora, a mí me da risa escuchar a calvinistas como Paul Washer. Hace como unos 10, 12 años atrás, cuando yo hacía apología del calvinismo, contra el calvinismo, por supuesto, Paul Washer decía que los seres humanos estamos totalmente depravados, que somos como los orcos de la serie de la película del Señor de los Anillos. Y también decía de que los bebés eran tan malos, que solamente porque tienen un tamaño pequeño y no tienen mucha fuerza, pero que si ese mismo bebé tuviera el tamaño de un ser humano, de unos 90 o 2 metros, raparían el reloj, descuartizarían, etcétera, explicando la tendencia de los bebés hacia el mal y los seres humanos hacia el mal. Pero la Biblia no menciona eso. La Biblia menciona la inocencia en que los bebés han nacido. De hecho, el texto bíblico encontramos evidencia que indica que los niños no nacen culpables, nacen inocentes. Por ejemplo, el profeta Jeremías, capítulo 19, del 4 al 5, el Señor denuncia, dice, llenaron este lugar, Tofel, al sur de Jerusalén, donde era un basurero, de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos, a holocausto al mismo Baal. Sangre de inocentes, o sea, ante Dios no eran culpables. La Biblia enseña de que los niños nacen sin pecado. En Ezequiel 18:4 dice que aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, cuando la persona peca, es que es culpable o responsable delante de Dios, no es responsable por un pecado ajeno. Usted mira en la historia bíblica cuando Coré, Datán y Abirán se rebelaron contra Moisés en el desierto, eso está en el libro de Números, y Dios empezó a traer una plaga sobre todos. ¿Qué hace Aarón y Moisés? Agarran los incensarios y oran y dicen, no es un solo hombre el que ha pecado, ¿por qué tiene que morir toda la congregación? Y cesó la mortandad y Dios castigó a Coré, a Datán y a Abirán, y de hecho los hijos de Coré no murieron, eso lo dice la Biblia, porque no pagaron sus hijos por el pecado de sus padres. Entonces podemos ver de que los pecados no se heredan. Por otro ejemplo, el rey de Tiro en Ezequiel 28:12, que es un tipo de Satanás, del querubín grande y perfecto que fue creado. El rey de Tiro dice que tú eras el sello de la perfección en Ezequiel 28:12. Dice que fue creado sin pecado, dice en Ezequiel 28:15. Perfecto era en todos tus caminos desde el día en que fue creado. Será perfecto hasta que se halló en ti maldad. La maldad se halló cuando él peca, cuando él es responsable delante de Dios. Eso lo dice Ezequiel 28:15. Entonces, hay muchos textos bíblicos que corroboran de que el pecado no se hereda, no se transmite ni por parte biológica ni por imputación federal, sino más bien entra cuando la persona decide, porque el pecado es una decisión. Y aquí es importante analizar esa parte, porque la Escritura habla de que el pecado es una decisión. Decisión cuando la persona decide transgredir la ley de Dios. En primera de Juan capítulo 3 dice que el pecado es la transgresión de la ley. Cuando se decide omitir lo bueno, Santiago 4 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y por omisión, por comisión, por omisión y por intención, todo lo que se hace fuera de la fe es pecado, dice Romanos capítulo 14. El pecado no es ninguna sustancia, no es algo espiritual como un fantasma, no, es simplemente una decisión, y eso lo enseña la Biblia. Y la persona, cuando entra en su estado como de conciencia,
cuando su conciencia es abierta, porque el Señor a todos los seres humanos nos ha dado una lámpara que es la conciencia, de acuerdo a Proverbios y de acuerdo a Romanos capítulo 2, del 14 al 15, que los gentiles, que aunque no tengan la ley, ellos dentro del corazón tienen esa ley de la conciencia, acusándole o defendiéndole sus actos. Entonces, cuando la conciencia es despierta, de acuerdo al libro de Isaías, capítulo 7, creo que 14 y 15, que el Señor Jesucristo comía mantequilla y miel hasta que escogiera lo bueno y desechara lo malo. El apóstol nunca dice nacimos desviados y nacimos inútiles, sino que nos hicimos, y nos hicimos por decisión propia. Entonces, hay muchos textos. De los tales es el reino de los cielos. Mateo 18 dice, si no os volvéis como uno de estos niños, no puedes entrar al reino de los cielos. Los niños son inocentes, no heredan esa naturaleza, no heredan ese pecado, esa culpabilidad. Además, la escritura nunca dice, aunque las nuevas versiones lo han metido, pero si vamos a la crítica textual, nunca lo dice en el texto original, que esta carne es pecaminosa. Eso es heredada del gnosticismo del siglo I y II, que hablaban de que la carne era mala y por eso era imposible de que el Hijo de Dios haya venido en carne. Ahí están los docetistas y los ascetistas, etc. Entonces, la Biblia nunca dice, la Biblia sí dice que la carne es débil y heredamos biológicamente una carne débil. El Señor Jesucristo en el Getsemaní dijo, la carne, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Romanos capítulo 5 dice que cuando éramos débiles. Romanos capítulo 8 habla también que éramos débiles. Somos débiles por la parte biológica, por la parte emocional, en la voluntad, en las emociones, y por eso fácilmente accedemos y cedemos al pecado, pero nunca hemos heredado una naturaleza pecaminosa, porque esta carne no es pecaminosa. Esta carne, este es el templo del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 12, 1 dice que presentemos nuestros cuerpos, esta carne, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No dice que presenten esa carne pecaminosa. No, la carne, la parte biológica y física no es pecaminosa.